Muchas gracias a todos. Es un honor estar con vosotros y con vosotras aquí en esta ciudad, la que adoro. Y hoy quiero hablar con todos vosotros en cómo todos los que estamos aquí vamos a hackear las crisis. Y os cuento, este es un concepto que descubrí hace poco, a pesar de que es del 99, lo presentó David Zobel en su libro The Beyond Ecophobia. La ecofobia, como su nombre indica, significa el miedo al fin del planeta. Y es una patología que cada vez se ve más, y sobre todo cada vez se ve más en niños y niñas y en jóvenes. ¿Y cómo no va a ser así si vivimos rodeados de catástrofes, de fines del planeta, de noticias de lo más alarmantes? Pero es muy grave porque los niños y las niñas que en este mismo momento deberían de estar teniendo una relación saludable con la naturaleza y sobre todo proyectándose y pensando en el futuro, lo que genera es miedo. Y esto no es suficientemente grave, si ya lo era de por sí, sino que además la ecofobia genera la ecoparálisis. Porque ante tanta catástrofe nos vemos con un sentido de responsabilidad de tenemos que resolver esta situación. Pero es una responsabilidad que nos genera mucha frustración, porque como yo individuo, como yo joven, puedo resolver estas grandes catástrofes y estos grandes desafíos. Y más esta sensación de frustración cuando vemos que las entidades colectivas, aquellos a los que miramos y esperamos que nos den una solución, parece que no hacen nada o parece que lo que están haciendo no es suficiente o no es suficientemente rápido. Esto nos genera rabia, frustración, pero lo peor de todo, nos genera apatía. Si total llegamos al fin del mundo, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Total, no hagamos nada. Pues esto es muy, muy grave. Porque ya no solo la ciencia nos indica que estamos en una situación no de crisis, sino de emergencia planetaria. La ciencia es muy, muy clara. Estamos viviendo una situación de sobrecalentamiento. Pero si no lo hemos vivido suficientemente con los datos de la ciencia, creo que todos nosotros somos conscientes en nuestras propias carnes, sobre todo después de los 2 últimos veranos, que realmente el calentamiento global es una realidad. Hemos llegado a récords históricos de temperatura, tan altas que en algunas ciudades del planeta se hace inhabitable para el ser humano, para la naturaleza y para los animales. Y lo peor de todo es que esto solo puede empeorar. Bienvenidos al verano más fresco del resto de nuestra vida. Y si eso fuera poco, tenemos también muchísimos desafíos sociales, desafíos muy complejos y que nos afectan a todos, que no son de África, no son de Asia, son de todos y están en nuestras costas y están en nuestro día a día. Pues bien, estamos enfrentando los llamados wicked problems, problemas tan complejos, cambiantes y que generan que tantos actores estemos involucrados que son muy difíciles de resolver. Porque realmente incluso los que queremos abordarlos tenemos que ponernos de acuerdo con todos los otros stakeholders que tienen otras perspectivas y es muy difícil encontrar la solución. Pero esto no es la primera vez que nos pasa. Nosotros como humanidad llevamos toda la vida enfrentándonos a estos problemas. Y un claro ejemplo es cómo tenemos que aprender a abordarlos. Tenemos que buscar soluciones nuevas. A grandes retos, grandes soluciones. Abordajes sistémicos en los que busquemos las causas, los orígenes y todas las consecuencias que están. Incorporemos a todos los actores, a todos los stakeholders, pero hagámoslo de forma colaborativa, fuera de egos, fuera de intereses individuales, primemos en los intereses colectivos. Y sobre todo, usemos la creatividad. Lo que hemos venido haciendo hasta ahora no funciona. Y como dice Calle 13, si quieres cambio de verdadero, pues camina distinto. Esto ya lo hemos hecho. Esto lo hemos hecho hace tiempo. Cuando en el año 1955 Estados Unidos y Rusia plantean que van a poner al hombre en la Luna y empieza la carrera espacial, toda la humanidad se unió para hacer esto posible. Científicos, físicos, químicos, matemáticos, filósofos, médicos, veterinarios, psicólogos, se unieron para conseguir el granito que el 20 de julio de 1969 hemos visto en vídeo, otros en vivo, cuando Neil Armstrong y Edwin Aldrin caminan sobre la Luna. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Pero lo grande de todo esto no fue esa huella en la Luna. Lo grande de todo esto fue todo lo que supuso. Más de 1.500 patentes e invenciones que han transformado nuestra vida, desde nuevos materiales, como los materiales ignífugos que salvan la vida de los bomberos, o los materiales térmicos que nos salvan de amputaciones a todos en nuestras actividades.
Materiales como el smartphone, que todos ahora no podemos vivir sin él, o muchos aparatos que nos hacen la vida mucho más eficiente y mucho más sostenible. Es el abordaje de las misiones, el abordaje de hacer un tiro hacia la luna. Cuando queremos resolver grandes desafíos y queremos luchar contra esta ecoparálisis, podemos unirnos como humanidad de forma colectiva para resolver estos grandes desafíos. ¿Por qué no hacerlo con las emergencias que tenemos ahora? Y para ello solo necesitamos 3 componentes: compromiso, más colaboración e innovación. Vamos a ir uno a uno, a ver cómo desde esa parte todos nosotros vamos a estar haciendo parte de este camino y de esta misión para salvar la humanidad. Compromiso y colaboración. Cuando pensamos en resolver las crisis climáticas o las crisis sociales, ¿a quién miramos? Miramos a los gobiernos, miramos a las instituciones globales, a las Naciones Unidas, a organismos multinacionales. Pero quizás estamos cerrando el tiro, porque probablemente ellos no tienen todo el poder de decisión y toda la capacidad de resolver este problema. Y tenemos que empezar a mirarnos a nosotros mismos, sobre todo a las empresas, a las corporaciones, de las que muchos nosotros representamos y dedicamos nuestra vida. Tener en cuenta que de las 100 mayores economías del mundo, 69 son empresas. Imaginaros el poder económico de influencia y de movilización de recursos que tienen estas empresas. Grandes empresas del mundo representan más que el Producto Interior Bruto y el poder que tienen países como Brasil. Pues entonces, ¿cuál es el rol que le estamos asignando a las empresas? ¿Qué esperamos y qué medimos de ellos? Pues seguimos sin trascender del rol que ya se planteó por Keynes y por este señor de aquí, Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, que ya en los años 70 decía: el rol de las empresas, lo que tienen que hacer las empresas es promover el máximo beneficio para sus accionistas. Punto pelota. Solo para los accionistas, solo traer beneficio económico. Pues igual ya llegó el momento de que empecemos a plantearnos que igual ese no es el rol exclusivo de las empresas. Porque sobre todo este rol está basado en una economía extractiva, en el que la generación de la riqueza de las empresas y para todos esos accionistas es a costa de nosotros, los stakeholders. Es a costa del uso extractivo y a veces el abuso de bienes comunes, bienes como el agua, el oxígeno, la salud, el mar, la tierra, que no solo son de todos, sino que además son finitos. Esto tiene un principio y un fin, no puede continuar eternamente. Por eso tenemos que volver a plantearnos cuál es ese objetivo que tienen que tener las empresas. Trascender del retorno a la inversión exclusiva, es decir, cuál es el retorno económico de lo que hacen las empresas, al concepto del SEROI, el retorno en beneficios sociales, ambientales y económicos también. No hay que excluir la parte económica, pero hay que tener todo el beneficio en la misma parrilla. Y ese beneficio no es solo para los shareholders, es también para los stakeholders, para todas las comunidades. Y estas son las empresas, como deben de ser, y son las empresas del futuro. Del futuro, pero son empresas que ya existen. Empresas que nos demuestran que pueden ser hiper rentables proveyendo ese beneficio económico, social o medioambiental. Y os cuento la historia de A&D One. A&D One en los 90 fue una marca muy famosa de sportswears y de utensilios de baloncesto fundamentalmente y deportivos. Generaron una empresa en la que no solo producían de forma sustentable y usando economía circular, entre otras cosas, las zapatillas las hacían del caucho de ruedas usadas. Generaron muchísimo valor a través de toda su cadena de valor y de productores, tanto nacionales como internacionales en Estados Unidos. Y trabajaban con sus comunidades, con deportistas urbanos, con colectivos marginales y encima proveían muy buen bienestar a todos sus empleados. La empresa, de mucho éxito, se vende, una empresa mayor, todos los accionistas y todos los founders se llevan un buen pellizco y hacen un gran éxito como businessman. ¿Cuál es su error? Cuando se dan cuenta que nada más venderse se empiezan a eliminar todos esos beneficios sociales y medioambientales que tenía la marca de A&D. Lamentablemente, acabó quebrando. No funcionó. La marca estaba construida sobre un valor económico, social y medioambiental. Pues 2 de sus founders, Bart y Jay, se quedan espantados, dicen, esto no puede continuar. Y conjunto uno de sus inversores, un inversor privado de Wall Street, deciden formar el movimiento de las Benefit Corporation.
Generan un lobby en el que quieren transformar el sistema económico. ¿Y cuál es la propuesta? Actualmente, en España, en Estados Unidos y en muchos otros países, cuando tú te constituyes como una empresa, una SA o una SL, tu obligación es generar ese return on investment, es decir, esa rentabilidad económica para tus accionistas. Y legalmente, los directivos, el consejo de administración, los socios, están obligados a proveer exclusivamente esa rentabilidad económica. Y no puedes prevenir que otro beneficio pueda ir contra esta rentabilidad económica. Pues ellos generan el lobby para que exista como persona jurídica las Benefit Corporation, en las cuales el beneficio social y medioambiental está tan protegido como el beneficio económico y puedes tomar decisiones primando el beneficio social o medioambiental sobre el económico. Las Benefit Corporation existen en Estados Unidos, existen en Francia, en Italia, en Argentina y recientemente España está regulando esta sociedad en el Congreso. Pero ellos también fundaron BILAB. BILAB es una asociación sin ánimo de lucro que promueve el movimiento B, es decir, el movimiento de empresas de triple impacto y de triple beneficio. BILAB lo que promueve es también una evaluación y una certificación para todas aquellas empresas que se quieran certificar y que quieran ser parte de este movimiento de generar beneficio social y medioambiental. Y lo que hace las B Corps es medirte, cuando tú haces esta evaluación, te mides de forma 360. No solo mides tu modelo de negocio y el producto y servicio que tú estás trayendo y el impacto que tiene positivo en el mundo, sino mides cuáles son tus políticas medioambientales, cuáles son tus políticas de gobernanza, cómo son tus políticas con tus colaboradores y con tu equipo, toda tu cadena de valor. Es una forma de demostrar que las empresas, en lo que hacen y en cómo lo hacen, pueden traer beneficio al mundo. Y son empresas, miles de empresas, casi 6.000 empresas en el mundo que están usando la fuerza del negocio para hacer el bien. Están en más de 80 países y son empresas de todo tipo. No hay excusa. No vale ya decir, nosotros hacemos responsabilidad social. No, nosotros nos podemos convertir en una empresa de beneficio. Son empresas como Danone, multinacional global que se está certificando como B Corp de todas sus marcas y en todos sus países. O Patagonia, que obviamente nos ha dado un ejemplo a seguir Yvon Chouinard cuando recientemente donó su compañía. Marcas muy famosas internacionales, unicornios, financieras, industriales nacionales e internacionales, cosméticas, moda, tecnológicas, startups y farmacéuticas, todo tipo, todo lugar, en todas partes. Nos demuestran que nosotros, corporaciones, nos podemos comprometer y colaborar y ser un actor del bien y usar el mercado y la fuerza del mercado para hacer las cosas bien y generar un impacto positivo. Y hablamos, ya tenemos a uno de los componentes, las empresas. ¿Y cuál es otro de esas fuerzas a las que no siempre miramos para hacer este desarrollo y resolver estos desafíos? El capital. Inversoras e inversores, muchos están aquí. ¿Cuál es nuestro rol en todo este momento? ¿Cuál es nuestro rol en esta misión para llegar a la Luna? Pues bien, en el 2015 planteamos como humanidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 objetivos que lo que buscan es ver dónde están esas brechas para eliminar la pobreza, para dar servicios necesarios a toda la humanidad y para salvar a nuestro planeta. El objetivo es 2030, pero vamos regular. ¿Cómo vamos? Recientemente, en el 2019, se hizo el cálculo de cuánto necesitábamos de inversión para llegar a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 4,7 billones, es decir, billones de millones para llegar al objetivo. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues actualmente tenemos una inversión anual de 2,2 billones. Esto es lo comprometido por gobiernos, organismos multilaterales, filántropos, fundaciones, etcétera, etcétera. ¿Eso qué significa? Que tenemos una brecha para conseguir que la humanidad llegue a estos objetivos y haya una distribución mucho más equitativa de 2,5 billones. Brecha que es mucho peor. Post-COVID lo que ha hecho es ampliarse y necesitamos esta inversión anual para llegar. ¿Y cómo conseguimos llegar a esos objetivos que todos unidos nos hemos puesto? Pues solo lo podemos conseguir de dos maneras, o ampliando la inversión que vamos a hacer para que esto pase, o bien abaratando la forma de hacer llegar estos servicios y productos al mercado. Empecemos por la parte de inversión. Para conseguir estas brechas necesitamos usar de forma más inteligente nuestro capital. Porque actualmente invertimos, pero invertimos con este criterio.
el criterio cero, es decir, solo estamos buscando el retorno en la inversión, sin que ni siquiera midamos si esa inversión que estamos haciendo está causando un daño o una externalidad negativa. Hay otro espectro en el que podemos invertir con mayor impacto. La base, la A, es decir, actuar para prevenir el daño, donde yo, inversor, lo que hago es excluir algunos sectores, sectores adictivos, sectores que pueden generar violencia, sectores que tienen malas praxis. Eso debería ser el mínimo que todos aplicamos. Luego, en la siguiente etapa del espectro está la parte B, la llamada ESG o ASG, que ahora todo el mundo habla y que está de moda, que busca beneficiar a los stakeholders, insertando criterios sociales, medioambientales y de gobernanza dentro de los criterios de inversión. Lo que pasa es que sigue siendo un poco laxo y no siempre el portafolio que sea ASG significa que se están aplicando todos estos criterios, pero consiste en invertir en algunos de los sectores que son beneficiosos para la humanidad, como la energía renovable, como el acceso a la salud, como la educación. Y ya en el último lado del espectro está la parte C, la llamada inversión de impacto, que busca contribuir a las soluciones, proveyendo nuevas soluciones, abordando a sectores que están desabastecidos y que no llegan a tener estos servicios, y sobre todo buscando alternativas para que sea mucho más justa la distribución de la riqueza. Una contribución específica, a largo plazo, real, medida y con un impacto medido. Si queremos llegar a los objetivos de desarrollo sustentable, tenemos que meter mucho más capital en esta C. ¿Y cómo estamos? Pues actualmente nosotros tenemos invertidos como humanidad un cálculo de 379 billones en activos financieros. Lo he puesto en números porque a mí me cuesta pensar, son millones de millones. De esto, ¿cómo se distribuye? Pues un tercio está en ahorros de la clase acomodada, es decir, nosotros, ciudadanos, profesionales, clase medias, clases altas de países en vías de desarrollo y desarrollados. Nosotros representamos un tercio de todos estos activos financieros, nuestros ahorros. Un tercio para los acomodados, familias e individuos de alto patrimonio. Y otro tercio lo que es la inversión colectiva, aseguradoras, fondos de pensiones. Pues bien, de todo este espectro, tan solo un 9% está en el tipo A y B, es decir, no hacer daño o ESG. Y lamentablemente, solo un 0,2% está en la inversión de impacto. Si nosotros ampliásemos este circulito rojo un poco más, llegaríamos a cumplir los objetivos de desarrollo sustentable. Un poco más, que significa un 10%. Imaginaros, a mí me pareció tan revelador un 10% de mis ahorros, que ya los tengo invertidos, un 10% de vuestros ahorros, un 10% de los ahorros de todos. Y no estoy hablando de donarlo y de filantropía, no, para nada. Estoy hablando de seguir invirtiendo esos ahorros en la misma rentabilidad o ligeramente menor y en algunos casos superior, porque hay muchos estudios que muestran que la inversión de impacto está dando mayores rentabilidades y tiene más resiliencia a las crisis, y ese 10%, usando ese 10% en este tipo de inversión. Pero si encima lo planteamos y lo medimos desde la perspectiva del ser hoy, imaginaros todos los beneficios que sacaríamos con mejor calidad del aire, más seguridad porque va a haber mucho menos problemas de desigualdad social, mejor salud, mejor educación. Si metemos ya esos elementos dentro de nuestro análisis de inversión, estaríamos haciendo un por mil dentro de nuestro portafolio. No es tan difícil, yo creo. Siempre es una cuestión de que vayamos tomando estas pequeñas decisiones. Y decíamos que para alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable, la otro recurso es abaratar el coste de proveer estos servicios y productos mínimos al resto de la humanidad. Y ahí es donde entra la innovación. Porque los que estamos aquí, que no somos corporaciones ni inversores, somos emprendedores y emprendedoras, o wannabe, o talento joven. Y ahí es donde está vuestro rol. Tenemos que conseguir generar nuevos modelos de negocio y nuevos productos y servicios que ayuden en este camino. Se calcula que hay más de 140.000 startups en el mundo, registradas, legales, o sea, constituidas, por lo cual este número tiene que ser mucho más. Y a mí me impacta mucho porque además, buscando este número que me costó mucho encontrarlo, vi que España era el 9º país en cantidad de startups legalmente constituidas. Bueno, eso me impactó, y luego que en Groenlandia había una, por si uno se plantea mudarse, pero solo había una. Debe haber más. Si usamos esta fuerza que tienen las startups de creatividad, de captación de talento, de captación de nuevos colaboradores jóvenes, de captación de inversores, de movilización y cambio cultural de las grandes empresas y de los otros grandes actores, si lo usamos para redefinir el tipo de modelos de negocios que hacemos, imaginad lo que podríamos cambiar.
Y esto, si ya abarcamos a todos los emprendedores y emprendedoras mundiales, 60 millones, imaginaros la fuerza que podríamos hacer. Y crear nuevas formas de hacer negocio, como Kingo, que lo que hace es distribuir electricidad a las partes rurales que no tienen acceso a electricidad de Guatemala. Traer servicios de forma barata y eficiente a diferentes partes del mundo. O generar, de repente, nuevos productos para combatir externalidades negativas, como Matter, que es una startup inglesa que lo que ha hecho es desarrollar este prototipo para filtrar los microplásticos que desde nuestras lavadoras a lavar nuestra ropa, que tiene componentes sintéticos, incluso ropa reciclada, está dejando en los ríos y contaminando el mar y es infiltrable. Un prototipo que deberíamos de tener todos en nuestra casa y que pronto será accesible para todos. O también reinventar industrias que ya existen, como Ecosia, que ha creado un buscador que cada vez que tú haces tus búsquedas día a día, con ese valor de tu búsqueda está plantando árboles. O Po, que usa tecnologías que ya existen, como la impresión 3D, para generar prótesis a bajo coste para personas que no tienen acceso. Po significa, es una startup paraguaya y Po significa mano en el idioma guaraní. O ya no es necesariamente lo que haces, sino el cómo lo haces. Betterfly, la primera B Corp unicornio de Latinoamérica. Hay muchas oportunidades para cambiar las reglas del juego y todos los que estamos aquí tenemos la oportunidad de hacerlo. Igual que hicimos para llegar a la Luna, igual que hemos hecho cosas imposibles, podemos ahora lograr abordar todos estos grandes desafíos con compromiso, colaboración e innovación. Y pondría un cuarto elemento, optimismo. Tenemos que poder creérnoslo. Y eso es fundamental. Tenemos que poder soñar y creer que ahí llegamos. Yo fantaseaba en el año 2020 y 2021 con el fin de la pandemia. Y me imaginaba algo así, en el que toda la humanidad pararía, aplaudiría y nos abrazaríamos todos y diríamos, ya, se acabó, fin de todo esto. Lamentablemente no ha pasado. Tenemos que seguir conviviendo con el COVID. Y el COVID ha sido muy difícil. Todos hemos sufrido mucho y sobre todo nos hemos dejado muchos seres queridos por el camino. Pero nos ha enseñado varias cosas. Una es que todos estamos interconectados, que lo que yo haga a ti te afecta y que todos tenemos que trabajar al unísono. Y lo segundo es que como humanidad, cuando nos ponen un desafío suficientemente grande y decidimos abordarlo, podemos lograrlo. Un aplauso para todos aquellos que lucharan desde el inicio. Como humanidad hemos demostrado que nos merecemos ese aplauso. Desde esos sanitarios y esos cuerpos de seguridad que arriesgaron su vida para salvarnos. Desde aquellos ingenieros, médicos, científicos que no solo desarrollaron una vacuna en tiempo récord y además lo hicieron de forma colaborativa entre unos y otros y a nivel global y totalmente interconectado. Pero también mucha gente que desde sus casas consiguió encontrar aparatos y devices que nos ayudaban a salvarnos la vida. Y aquellos niños que nos han enseñado tanto, nos han enseñado cómo aprender a aprender desde la distancia y a ejecutar todas las cosas que les hemos dicho para salvarnos. Realmente, como humanidad, nos merecemos ese aplauso. Y que igual que hicimos para llegar a la Luna, ahora es el momento en el que todos nos unamos para abordar estos grandes desafíos. Desde los que estamos aquí, inversores, startups, corporaciones, miremos hacia adelante y aprendamos a soñar y a tirar el tiro suficientemente alto. Primero, porque tenemos que demostrarnos que queremos conseguir ese futuro. Y segundo, porque tenemos que demostrarlo sobre todo a esos niños y niñas que ahora viven en la apatía, que puedan empezar a creer en el futuro. Así que ese aplauso para todos nosotros y para todo este camino que nos llega. Muchas gracias.